Hola mis queridos meridianos, espero de todo corazón que estés muy bien. Hoy venimos con otro de esos temas que llaman mucho la atención porque es parte de nosotros. Para hablar de este tema del ser cuántico o del yo cuántico, hoy quiero traerte a un experto, un amigo del canal y alguien que ya es parte de la casa, básicamente, el señor Tito Figueroa. Tito, ¿cómo estás? Yo súper feliz, amigo Carlos, porque hoy vamos a redimensionar, para efectos de muchas personas, el concepto de la magnanimidad y excelsitud que nos integra y que nos forma como lo que somos. Hoy vamos a descubrir, sé que para muchas personas no será nada nuevo, pero para otros tantos sí, hoy vamos a redescubrir esa inconmensurabilidad que nos conforma, esa pluripotencialidad que tenemos por el hecho de ser seres cuánticos, precisamente. Cuánticos y multidimensionales, eso hay que entenderlo muy bien. Rápidamente, Tito, tú eres mentor de autosanación. Obviamente tienes el curso de coeficiencia inmunológica, que el cual, de hecho, voy a estar dejando la versión gratuita del curso aquí abajo de un link fijado para todos aquellos que quieran conocer más sobre lo que es la coeficiencia inmunológica y el poder que todos tenemos de la autosanación, que obviamente va desarrollada a ese yo cuántico que también nos desarrollamos todos nosotros. Voy a estar dejando ese link por ahí con el permiso tuyo, obviamente, ¿verdad? Y qué bueno que aclaraste. Es un diplomado, se llama Coeficiencia Inmunológica, está, digamos, basado en psiconeuroinmunoendocrinología, epigenética, la teoría genética de ondas del lenguaje, etcétera. Tiene eclécticamente varias disciplinas, tiene su certificación y tiene un acompañamiento personalizado de mi parte. Ahora, hago una versión gratuita que, digamos, permite a las personas explorar esta información, evaluar si les resuena, si no les resuena, etcétera. Lo más importante es que dentro de la experiencia que hemos tenido en un año de este maravilloso diplomado, es la cantidad de curaciones, de remisiones espontáneas de enfermedades que se han conseguido, y el mérito es de las mismas personas que han logrado estas hazañas gracias a que han aprendido a poner en marcha sus propios mecanismos de autosanación. Y tiene mucho que ver con todo esto que vamos a hablar hoy, porque solamente es posible poner en marcha esta transformación que va a suponer la corrección o la regulación o la autosanación solo desde lo cuántico, solo desde lograr esa perspectiva y lograr actuar desde esa instancia, porque esto se logra siempre desde el empoderamiento, Carlos, no se logra desde la fragilidad. Ninguna persona desde el victimismo, desde el drama o desde la fragilidad va a lograr poner en marcha procesos de autocuración. Es necesario que la persona actúe desde el empoderamiento, pero no hay manera de sentirse o de saberse poderoso si la persona no entiende cuál es su esencia, cuál es su realidad, cuál es su pluripotencialidad y esa enorme capacidad además que tenemos de influir en la mismísima expresión genética, porque de allí en adelante parte todo, porque nosotros somos, pues, el resultado, por lo menos a nivel de organismo y de cuerpo físico, somos el resultado de un montón de interacciones que se propulsaron y se originaron a partir de la inteligencia biológica de nuestro ADN. Entonces, llegar a influenciar allí, pues, nos genera una potencialidad inmensa. Entonces, claro, todo esto es solo posible desde el empoderamiento. Y el empoderamiento es producto o consecuencia de un conocimiento, porque mientras no tengamos idea de esto, jamás vamos a poder apropiarnos de esta posibilidad, simplemente porque lo desconocemos. Como lo desconocemos, nos sentimos víctimas, nos sentimos frágiles, nos sentimos condenados, cuando no necesariamente es así. Incluso cuando nos dicen, no, que esta enfermedad es incurable. Bueno, puede ser incurable para el ámbito de la medicina convencional que la está tratando. No vamos a decir que no. Quizás ellos no tienen un tratamiento, no tienen todavía la medicación eficaz, contundente que lo resuelva.
pero no significa que sea incurable para el propio ADN. Porque si el ADN fue capaz de construir a ese ser humano desde cero, célula a célula, tejido a tejido, órgano a órgano, sistema a sistema, hasta completarlo, Sí. ¿qué le va a costar a ese ADN simplemente reparar un tejido o regular una respuesta que simplemente estuvo anómala o, digamos, rectificar epigenéticamente algo que tuvo un margen de errores? Ese potencial está allí, pero hay que conectar con eso y bueno, todo eso se enseña en el curso. Sí, es un curso, la verdad, súper completo. Lo recomiendo mucho. Voy a estar dejando el link aquí abajo. Así también como la primera entrevista que habíamos tenido de remisiones espontáneas. Un tema que llamó muchísimo la atención. Es un video que, la verdad, pegó mucho. A la gente le encantó. Y lo voy a estar dejando, obviamente, por acá arriba también, por si quieres ir a echarle un vistazo a esa entrevista que tuvimos hace ya un par de meses. Pero, Tito, bueno, entremos en el tema. ¿Qué es el ser cuántico? Sí, hay muchas formas de abarcar, bueno, como la misma cuántica, ¿no? Que habla de probabilidades y posibilidades. Sí. Es importante saber esto porque yo he visto por allí que hay gente que habla de la energía cuántica y eso de alguna forma es un oxímoron porque digamos, la cuántica no te habla de frecuencias, la cuántica te habla de posibilidades. Es un concepto distinto a la física tradicional. Entonces, cuando hablamos de frecuencias, de ciclos, estamos abordando temas que están relacionados con la física tradicional. Pero cuando hablamos de física cuántica ya no abordamos frecuencias, ya estamos hablando de instancias, estamos hablando de posibilidades, de probabilidades, ¿no? Bueno, somos seres cuánticos, sí. Una forma de abordarlo, una forma de ir entendiéndolo poco a poco, es, por ejemplo, si nos damos cuenta cuál es nuestra materia prima. Si decimos de una forma espontánea y rudimentaria que somos de carne y hueso, entonces, bueno, convendría saber, ¿y esa carne y hueso de qué está compuesta? Entonces, bueno, está compuesta por órganos, está compuesta por tejidos, ¿Y esos tejidos están compuestos de qué? Bueno, están compuestos de células. Sabemos que la célula es como esa unidad primordial que nos compone. De hecho, cada célula de las billones y billones de células que nos representan y que forman nuestro cuerpo prácticamente como ladrillos, cada célula tiene la información del todo, es como holográfica. Cada célula, tanto es así que con una sola célula nos pueden clonar. La ciencia nos puede clonar a partir de una sola célula. Y con eso nos pueden clonar. ¿Por qué? Bueno, porque esa célula tiene holográficamente la información del todo, de todo nuestro organismo, con todos nuestros rasgos y todos nuestros componentes. Bien, pero volviendo al tema, entonces, esos órganos están formados por tejidos, esos tejidos están formados por células, y esas células están formadas ¿por qué? Esas células están formadas por moléculas. ¿Y esas moléculas están formadas por qué? Están formadas por átomos. Y esos átomos están formados por partículas subatómicas. Y esas partículas subatómicas, como protones, neutrones, protones, etcétera, electrones, perdón, están formadas ¿por qué? Y aquí entramos en el terreno de lo cuántico. Sí, exacto. Están formadas por fluctuaciones cuánticas que en virtud de ciertas circunstancias, para no mencionarlas todavía, pueden colapsar a partícula. En esa inmensidad de probabilidades, una fluctuación cuántica, es decir, que se está comportando como una onda, puede colapsar como partícula. ¿Cuándo colapsa como partícula? Cuando ya conforma algo que nosotros podemos considerar real, algo que existe, algo que tiene una forma. Es decir, que mientras está como onda, está en una instancia pluripotencial, está en la totalidad de las posibilidades. Solo cuando colapsa, en el momento en que colapsa, se comporta como partícula. Y esa partícula es una partícula subatómica, que forma parte de los átomos, que a su vez forman parte de las moléculas. Esas moléculas forman parte de, bueno, unas bioquímicas, una cosa, pero luego esto conforma las células. Las células son prácticamente como seres humanos en miniatura, por lo que decía,
desde su característica holográfica, pero también es cierto que una célula tiene órganos, se llaman orgánulos, tiene su propio cerebro, su propio sistema inmune, su propio sistema excretor, también respira, también realiza actividades, actúa individualmente y también mancomunada en colectivo, tiene una inteligencia, tiene pues toda una interacción maravillosa. Y esas células pues conforman tejidos y esos tejidos conforman órganos y aquí nos regresamos. Por lo tanto, para ir atando este tema con la posibilidad de una sanación, de una remisión de alguna enfermedad, vámonos otra vez para atrás. ¿Cuál es aquello que según la física cuántica permite que una posibilidad colapse en algo que ya tiene una estructura de realidad? Algo en concreto. Pues entramos en el fenómeno del observador, el efecto observador. Se dice que en virtud de la expectativa de un observador, con su intención, con su idea o con la expectativa que tiene, va a generar que una de esas probabilidades se colapse en virtud de esa expectativa, en virtud de eso que está esperando o de eso que cree. Sí. Ahora, eso que cree, eso que era una fluctuación cuántica en la totalidad de las posibilidades que ahora colapsa en algo concreto, lo está haciendo en lo cuántico. De lo cuántico pasa a lo subatómico, de lo subatómico pasa a lo atómico, de lo atómico a lo molecular, de lo molecular a lo celular, de lo celular al tejido, y luego al órgano, etc. Es decir, que una autocuración, por ejemplo, desde un fenómeno cuántico, se consigue mediante un protocolo que te permita entrar en una instancia especial de conciencia desde ese yo cuántico, logrando colapsar una realidad en lo cuántico el tiempo suficiente para que vaya traduciéndose en lo más denso, desde lo sutil hasta lo denso. Es decir, que eso que colapsó como una realidad en una dimensión, vamos a llamarle así, cuántica, en una expresión cuántica de la realidad, como estamos en una dimensión más densa cuando hablamos de lo físico, pues va a llevar como una sucesión de circunstancias. Por eso estaba haciendo el ejemplo desde lo cuántico a lo subatómico a lo atómico, etcétera, hasta que eso se pueda manifestar en lo físico. Y aquí viene algo muy importante. Somos realmente muy poderosos. Sí. Porque si logramos entrar en una instancia cuántica y podemos colapsar la realidad, que en este caso sería una autocuración, vamos a generar esa autocuración en esa instancia cuántica. Y luego con el tiempo suficiente, con la perseverancia suficiente, eso se irá densificando hasta manifestarse en lo físico. Y bueno, para efectos o para resultados que podemos evaluar aquí en lo físico, pues está la reparación de un tejido, la regeneración de un tejido, la regulación de una respuesta, la expresión de un gen, etcétera, etcétera, que luego nosotros traducimos en curación. Así es. Mira qué interesante, ahora que me decías todo ese proceso de cero hasta ya algo conformado de A a Z. Y es como que yo te diga, explícame, por ejemplo, cómo mueves tu dedo. Tú me puedes decir, te lo muevo. No, explícame cómo. Es humanamente casi que imposible. O sea, yo quiero que me expliques cuál es el proceso bioquímico por el cual tú eres capaz de mover el dedo. Y tú me vas a decir, no lo sé. Intelectualmente no sabes. Simplemente sabes cómo hacerlo. Y por eso lo haces. Entonces yo siento que lo cuántico nace desde la perspectiva de yo no sé cómo se hace. Simplemente sé que se hace. Porque el observador, cuando convierte la onda, que como dices está en un estado, la palabra que decías en plural, pues de ese estado en el que está en varios estados al mismo tiempo, y llega el observador y con la intención del observador la convierte en partícula,
porque esa es mi intención de que yo hacía. Porque esa es tu intención, porque no dudas. Porque no duda. Interesante. Claro, porque tú das por sentado que puedes mover el dedo, tú lo das por sentado Sí. y eso se traduce en una realidad. Pero de pronto, si entras en una instancia cuántica, y ya vamos a explicar ese, porque el ejemplo que has dado viene como anillo al dedo. Porque mover un dedo es un hecho cuántico y ya lo vamos a explicar. Me parece fascinante que hayas traído ese ejemplo a la mesa, claro. Pero desde una instancia en donde tú tienes una convicción, porque tú ya das por sentado que si quieres mover el dedo lo vas a mover, entonces, bueno, sucede una cantidad de fenómenos entrelazados que generan ese movimiento. Pero si tú no tuvieses esa certeza de que lo vas a mover, entrarías en otra instancia en lo cuántico, en donde podrías moverlo como no moverlo también. Entonces, en una instancia cuántica en donde está la totalidad de las posibilidades, si tú tienes una certeza, si tú tienes una convicción de algo, seguro lo vas a colapsar en virtud de esa intención. Pero si tú estás dudando porque no tienes el conocimiento por la razón que sea, podrías lograrlo o no lograrlo, porque ambas son posibilidades y la física cuántica son probabilidades. Entonces ya estarías sujeto al caos, no al colapso de una partícula como tal. ¿Ves? Ahora, lo que tú dices es un fenómeno completamente cuántico, por muy sencillo que parezca. No, porque todo empieza con una intención, pero esa intención, ¿dónde nace? En tu pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? ¿Acaso el pensamiento es un fenómeno simplemente, vamos a llamarle un epifenómeno, producto de la metabolización bioquímica de unas neuronas? No. Hay algo que está más allá de esas neuronas que están generando esa bioquímica. Hay un ser que es cuántico, cuya conciencia proyecta una intención y esa intención se va a traducir por medio de esas neuronas que son como pequeñas computadoras, se va a traducir en una bioquímica que a su vez son mensajeros químicos que van a poner en marcha bioelectroquímicamente hablando todo lo que sea necesario, una concatenación de una ingeniería ultra sofisticada para que finalmente se mueva tu dedo, que ahí, bueno, hay electricidad, hay músculos, hay tendones, hay un montón de factores implicados de altísima complejidad, Sí. de esa solemne inteligencia que llamamos Dios, ¿verdad? Pero nosotros lo damos por sentado, pero todo comenzó con un fenómeno cuántico, porque nuestra mente, que yo le llamo conciencia, que podemos dedicar un programa solo a hablar de la conciencia y no terminaríamos, pero vamos a tocarlo someramente aquí. La conciencia, a partir de ser consciente de tu propia existencia y ser consciente además de tu deseo y de tener la convicción de que lo vas a conseguir por la razón que sea, porque ya lo has hecho muchas veces o porque sabes cuál es el resultado, lo que sea, logras desde lo cuántico colapsar esa onda en partícula que mueve todas estas instancias hasta finalmente ver el resultado. O sea, el movimiento del dedo es una resultante de todo un proceso muy sofisticado, Sí. que se pierde realmente de nuestra comprensión, pero que sin lugar a dudas es un hecho completamente cuántico. Nuestra conciencia es un fenómeno cuántico y es un fenómeno sutil que está más allá de este cuerpo físico. Sí. Fíjate que, por ejemplo, el doctor Manuel Sanz Segarra, un médico que yo admiro muchísimo, él ha dedicado muchos años a investigar los fenómenos de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y aquí hay algo que la ciencia simplemente no puede explicarse. Claro, la ciencia cuando está encajada en parámetros y no es capaz de trascenderlos, ¿no? Pero la ciencia no puede explicar cómo una persona que está muerta clínicamente, lo que significa que sus pensamientos se supone cesaron porque su cerebro no tiene actividad, repito, para efectos de la ciencia cartesiana, el cerebro no tiene actividad porque no la está registrando. ¿Cómo es posible que esa persona de pronto vuelve a la vida
y narra toda una experiencia que vivió mientras su cerebro se suponía que estaba muerto. Claro, el cerebro no estaba registrando esa información, pero es que hay algo que trasciende al cerebro. Sí. Eso que trasciende al cerebro es nuestro real ser. Ese real ser, yo le llamo conciencia, se vale de ese cerebro y se vale también de este receptáculo, de este vehículo, de este cuerpo físico para manifestarse experiencialmente en esta dimensión, en este plano de existencia y tener pues una vida, lo que llamamos una vida. Lo que pasa es que hay palabras que son muy limitadas, ¿no? Y quisiéramos abarcar más, pero bueno, las palabras ya de por sí nos limitan un poco los conceptos. Pero la conciencia, que es nuestro real ser, para mi modo de ver las cosas, utiliza este receptáculo, que es este cuerpo físico, con todo lo que implica, cerebro y todo lo demás, para poder manifestarse y tener una identidad, una conexión con esta dimensión a partir de este traje especial, que es como un módem, ¿no? Es como un módem de internet, es como un conmutador de realidad. O sea, hay un montón de frecuencias que este cerebro las está procesando de cierta forma y nos lo muestra de cierto modo, y eso es bastante eficaz. Lo que estamos viendo sabemos que no es como lo estamos viendo. Estamos viendo la pared como si fuera sólida y sabemos que la pared no es sólida, porque está formada por átomos que a su vez están completamente separados entre sus partes. Sabemos que un electrón que está fuera del núcleo del átomo podría estar a una distancia relativamente hablando de kilómetros. Y esos electrones que están en superposición pueden estar a kilómetros relativamente, si hacemos la comparación, de ese núcleo que alberga protones y neutrones. Es decir, que el átomo en un 99,999999% espacio vacío, y sin embargo, nosotros estamos viendo una pared que es completamente sólida. ¿Por qué? Bueno, porque hay unos parámetros que nos está refrendando nuestra percepción cerebral y así lo percibimos. No necesariamente es la realidad, pero así lo percibimos. Entonces, es un tema sumamente complejo porque la conciencia, cuando tiene un episodio en donde trasciende a ese cuerpo físico, sigue existiendo. ¿Por qué? Bueno, porque somos algo más allá de ese cuerpo físico. Y esa instancia de conciencia es una instancia también cuántica. Es una instancia cuántica. Por algún fenómeno que no entendemos, estamos cohesionados e interactuamos por medio de este cuerpo físico, pero nuestro verdadero ser es, bueno, hay quien le llama espíritu, hay quien le llama alma. A mí estos conceptos no me gustan tanto como, por ejemplo, el concepto de conciencia. Y hay que verle a la cara lo importante que figura para nosotros como seres humanos el hecho de ser conscientes. Porque el hecho de ser conscientes, querido Carlos, ya te voy a dejar hablar, es nada más y nada menos que el fenómeno que permite que toda esta magnificencia y excelsitud que llamamos universo, que es inabarcable, tenga a testigos que puedan dar fe de su existencia. Y esos testigos somos nosotros, todos quienes tengamos conciencia. No estoy hablando solamente de quienes estemos en el planeta Tierra. Estoy hablando de todo ser que tenga conciencia de su propia existencia, puede dar fe de la existencia de este macrouniverso inconmensurable. Es decir, imagínate por un momento toda esta maravilla de universo o de multiverso y que no hubiera quien lo testificara. No tendría sentido prácticamente la existencia de algo que no hay quien lo pueda apreciar. Así de importantes somos. Así de importantes somos. Somos quienes damos la evidencia, quienes comprobamos la evidencia de la existencia de algo tan magnánimo. Entonces, no somos cualquier cosa, ni somos un mero accidente evolutivo,
ni somos tampoco unos seres que accidentalmente estamos aquí. Tenemos un papel preponderante en el multiverso, empezando por el hecho de ser conscientes de la existencia de este universo. Entonces ya por ahí empezamos a entretejer e intuir el poder implícito que ya tenemos, solo que no nos lo han dicho, nadie nos lo cuenta, y evidentemente dentro de esta Matrix, tema que tú desarrollas muy bien y magistralmente en tu programa permanentemente, dentro de esta Matrix es algo que dejamos de apreciar, y es precisamente nuestro papel tan importante dentro de este enjambre, dentro de este tejido universal. Y todo esto empieza por un fenómeno cuántico. Y ese fenómeno cuántico siento yo que es exacto, es la conciencia. Y es la conciencia la que nos ayuda a ir, lo voy a poner en términos computables, renderizar la realidad por la que nos estamos moviendo. Entonces, básicamente, todo lo que existe en este planeta y en el universo entero, pero hagámoslo más familiar, el planeta es producto de la renderización que esa conciencia ha ido creando poco a poco, como bien dices, con ese proceso que acabas de explicar exquisitamente, que va construyendo todo lo que vamos avanzando, mientras vamos avanzando en la vida, en los años, en los siglos, en los miles de años. Y siento yo que esa conciencia es la que cuando aprendemos a manejar, ahí es donde ya empezamos a darnos cuenta de que somos dueños de nuestra propia realidad y que podemos construirla a voluntad. Llámese libre albedrío, llámese como lo quieras llamar, pero también es donde nacen esas remisiones espontáneas de las cuales eres un experto hablando del tema. Y es muy importante conocer esto desde, como me lo estabas explicando hace un momento, desde el puro comienzo. Yo necesito entender el funcionamiento de las cosas para ahora sí darle una utilidad. Mucha gente dice que el conocimiento es poder. Yo digo que no. Tú dices que no. La sabiduría es poder. Claro, puedes conocer muchas cosas, pero la sabiduría es otro. Yo claro. Conozco de cocina, pero yo no sé cocinar. Yo puedo comprarme un libro de cómo cocinar, de recetas, y leer las recetas, y mira qué rico, así es la preparación, estos son los ingredientes, se pone a calentar el agua tanto tiempo, todo eso. Pero si voy a la cocina, aplico ese conocimiento, yo ya voy a saber, sabiduría. Si no tengo esa sabiduría, no tengo el poder, porque el poder involucra todo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con todo lo cuántico que hemos estado hablando? Si yo conozco con mi mente, porque hemos venido a este plano existencial a conquistar la mente no es más que conciencia. Si venimos a conquistar esa conciencia y darnos cuenta del efecto del observador, que el observador puede a voluntad, desde mover el dedo hasta construir castillos y edificios, ahí es donde yace el poder de la construcción, donde yace el poder de la co-creación de la cual nosotros somos capaces de desarrollar como seres humanos. Así que lo que acabas de decir para mí lo explica exquisitamente. La verdad, nunca lo había escuchado de una manera tan precisa y tan clara como me lo estás contando. Y créeme que más bien esto abre todavía más el abanico de posibilidades en el cual yo como ser humano puedo irme moviendo a través de, para ir renderizando o ir construyendo como si fuese un videojuego. Me voy moviendo en el videojuego y se van construyendo las oficinas, los parques, las ciudades, todo. Yo soy quien construye eso. Cuando me empodero, como decías al puro principio,
en el tema de revoluciones espontáneas, donde hay que tener un empoderamiento, un conocimiento y una sabiduría, porque la sabiduría también es empoderamiento. Una certeza. Una certeza, porque esa certeza es empoderamiento, porque es sabiduría. Ya cuando tengo eso bien, yo ya puedo mover mi dedo y decir, ¿cómo lo haces? No sé, yo simplemente sé cómo hacerlo. Simplemente lo hago, porque tengo el poder de... Sí, pero ¿cómo es que lo haces? No sé, no me importa. Simplemente sé que es posible. Porque el cómo, desde el punto de vista, ya aquí estoy hablando un poco del punto de vista de la ley de la atracción, el cómo no es importante. Tengo que saber que hay un proceso, sí. ¿Cómo se desarrolla el proceso? No sé. Sé que hay un proceso que va de A a Z, que muy bien tú ya lo explicaste. Ya tener ese conocimiento me abre el abanico de posibilidades gigantescas en el que yo pueda manifestar algo. ¿Cómo lo voy a manifestar? No sé. Yo sé que es posible. Yo sé que es posible. Hay hechos que se escapan, pero sabes que lo vas a lograr. Aunque no manejes absolutamente todos los procesos, pero sabes que hay unos procesos concatenados que te van a permitir conseguir el resultado. Exactamente. Porque el mismo mecanismo que te permite mover el dedo a voluntad porque hay una intención consciente, es el mismo mecanismo que puede permitirte provocar o promover una apoptosis selectiva que va a destruir un tumor. Es el mismo mecanismo. ¿Sabes dónde está la dificultad? En la Matrix, en el sistema de creencias. Sí. Porque, claro, tú crees que es más difícil provocar una apoptosis que va a movilizar a unas células NK que van a llegar a donde está el tumor y le van a inocular unas citoquinas y estas citoquinas van a destruir ese tumor. Eso, tú crees que es más difícil que mover el dedo. Cuando el procedimiento es el mismo. Hay una intención que debe involucrar una certeza que va a involucrar al mismo tiempo una bioquímica que a partir de las neuronas cerebrales va a llegar como mensajeros químicos a las células implicadas, en este caso incluso al ADN. Sí. El ADN va a expresar unos genes cuyas proteínas van a poner en marcha, en este caso, esa apoptosis selectiva para que destruya un tumor. Pero exactamente lo mismo que pasa para mover el dedo. Tienes que tener una intención, esa intención se va a convertir en una bioquímica a partir de las neuronas cerebrales. Esta bioquímica, que son mensajeros químicos, van a llegar a las células. Cuando ingresan a las células, interactúan con el ADN entiende tu intención, la interpreta, expresa genes en virtud de esa intención. Esos genes tienen proteínas que ponen en marcha esas acciones que tú tienes como intención. En este caso, mover el dedo. Tanto mover el dedo como provocar una apoptosis que destruya y acabe con un tumor tiene exactamente el mismo fundamento. ¿Dónde está la diferencia? En el sistema de creencias, porque nuestro sistema de creencias viene a ser una de las formas mediante la cual la Matrix nos limita. Sí. Porque como no lo tenemos entendido como algo que podemos lograr así de fácil, tenemos circuitos cerebrales que se oponen, porque tenemos esa forma de resistencia, porque vamos a pensar, no, si eso fuera tan fácil, todo el mundo se curaría. Claro, es que nadie se cura de esa manera, porque nadie tiene su sistema de creencias, nadie alberga que eso lo puede conseguir. Sí. Porque hay un condicionamiento mental, hay un condicionamiento además cerebral, y hay un montón de circuitos neuronales cuya bioquímica, es decir, cuyos mensajeros químicos que están llegando a las células nos dicen que no podemos. El juego está, el videojuego, el desarrollo de la experticia y de la habilidad para poder pasar al próximo nivel, reside precisamente en eso, en cambiar la estructura de mis creencias. Por eso el libro de Bruce Lipton, La biología de las creencias. Por eso precisamente, si yo cambio mi creencia,
voy a cambiar la bioquímica que va a llegar a mis células, que va a interactuar con el material genético y que por ende va a cambiar la expresión de mis genes y las proteínas de esos genes. Allí es donde está la dificultad. La Matrix es la que no nos permite, o sea, cuando hablo de la Matrix, dentro de la Matrix hay distintas Matrix. Una de las Matrix en las que estamos encerrados son nuestras creencias, precisamente. Entonces, claro, tú no se cambia una creencia de un día para otro. Necesitas protocolos, necesitas perseverancia, porque esa perseverancia va a ir permitiendo, valga la redundancia, que nuevos circuitos cerebrales vayan creándose en oposición a los antiguos que son condicionados limitantes. Cuando estos nuevos circuitos neuronales sean lo suficientemente fuertes que se opongan y sean más fuertes que los anteriores, entonces se logran. Y las personas que han logrado remisiones espontáneas dentro de mi diplomado es porque han conseguido eso. Siempre que me reportan un testimonio se lo digo. ¿Te das cuenta? Lograste construir unos circuitos neuronales que pusieron en marcha esta respuesta de tu cuerpo. Tan sencillo como eso. Lo mismo que mover el dedo. Sí. Solo que tú no dudas de que vas a mover el dedo porque ya estás confusionado y sabes que sí. Sí. Si nosotros cuando éramos bebés hubiéramos pensado que era imposible caminar, que era muy difícil y nos hubiéramos rendido a la tercera vez que nos caemos, ninguno caminaría. Nos arrastraríamos gateando como bebés. Pero gracias a que nuestro cerebro en ese momento no estaba condicionado, pues lo conseguimos y hoy en día caminamos. Si las abejas supieran que según las leyes de la aerodinámica, una abeja no puede volar, que no hay una fórmula que pueda sustentar el fenómeno de que una abeja pueda volar con su peso, con su densidad, con el tamaño de sus alas, etcétera, etcétera, y todo eso que yo desconozco. Pero la aerodinámica dice que según las leyes de la aerodinámica, una abeja no puede volar. Si la abeja estuviese condicionada a través de la aerodinámica de que no puede volar, no volaría. Sí, sí. ¿Ves? Allí es parte de la Matrix. La Matrix, uno de los primeros encierros, está en nuestras creencias. Así que uno de los primeros trabajos que debemos hacer es en cambiar esas creencias. Y es parte de lo que hacemos en el diplomado. Pero todo esto es un fenómeno cuántico. Y todo lo que estábamos hablando de eso que llamamos conciencia y el fenómeno cuántico de la conciencia, logrando el efecto observador, colapsar una realidad, prácticamente nos vincula esotéricamente con eso que se ha llamado la ley del mentalismo. Todo es mente. Todo es mente. Nos conecta esotéricamente con ese concepto de, aparentemente, Hermes Trismegisto. No sé si fue él, pero se lo atribuyen a... En la primera ley del Kybalión, todo es mente. Claro, pero detrás del Kybalión hay distintas leyendas que dicen que no, que sí, bueno, no importa. Pero ciertamente que esas leyes que están establecidas en el Kybalión son sumamente vigentes y sumamente interesantes. Y tienen mucha tela que cortar. Fíjate que desde lo cuántico validamos aún más esa ley del mentalismo. Y es todo interesante porque yo me pongo a pensar, ¿sabes? Que dicen, no, que todos somos uno. Y hay gente que no termina de comprender cómo es eso que todos somos uno. Pero si el universo se está expandiendo constantemente y mientras más tiempo pasa, está como más separado entre sí. Si nos imaginamos el universo hace 1 millón de años atrás, entonces este está un poco más comprimido. Si nos lo imaginamos 10 millones de años atrás, estará más comprimido. Si nos lo imaginamos, no sé, el tiempo suficiente para ir al día 1, si es que existió, entonces vamos a llegar a ese punto infinitesimal que a partir de allí se generó ese famoso Big Bang. Ok, todo lo que existe en todas sus expresiones en algún momento estuvo unido en un punto infinitesimal, en un punto original. Y cuando se libera ese potencial, que se libera en infinitas e infinitas expresiones, todo eso
en algún momento estuvo unido. Y por entrelazamiento cuántico todo sigue unido. Exacto. Porque el entrelazamiento cuántico nos enseña que aquello que estuvo unido en algún momento, aunque se separe de alguna forma por un efecto fantasma, decía Einstein, Sí. sigue unido, sigue vinculado. De tal manera que todos somos uno, todos somos uno. Quizás somos simplemente expresiones fractales y holográficas de esa conciencia original, de esa conciencia que se subdividió en infinitas expresiones para vivir infinitas experiencias distintas. Que parte del juego es olvidarse de que eres esa misma supraconciencia. Parte del juego para divertirnos, ¿no? Sí, cierto. Claro, es cuando tú entras a un videojuego, y más si tienes gafas virtuales, tú te olvidas de quién eres en tu vida cotidiana y entras en el papel del juego. Sí. Y vas a jugar con las herramientas que ese juego te provee. Y si en ese juego tú solamente puedes nadar, tú no te vas a desplazar, no vas a caminar, no vas a volar, solamente vas a poder nadar porque son las reglas de ese videojuego. Y mientras estés en ese videojuego, tú te mimetizas tanto con el personaje que te olvidas incluso de que tú sí caminas. Pero en ese videojuego te sumerges tanto en esa realidad virtual que te puedes asustar incluso con un monstruo que sabes que no existe en tu otra realidad, pero en esa realidad te la crees. Sí. Hasta el punto que pegas gritos, que tu cuerpo se eriza, que tu cuerpo reacciona fisiológicamente. O sea, te crees el personaje. Bueno, este videojuego que estamos viviendo, a partir de ser expresiones de esa supraconciencia, en donde se nos olvidó quiénes somos y estamos mimetizados con el personaje, con esta matrix y con este sistema de creencias en este juego, pues en la medida en que nos vayamos percatando de esa realidad supraconciencial y de quiénes somos holográfica y fractalmente, en esa medida vamos teniendo chispazos de logros que de otra manera no los vamos a conseguir. Ahora, no por el hecho, por ejemplo, de que yo me he sanado varias enfermedades. ¿Por qué? Bueno, porque he logrado colapsar esa posibilidad, esa onda en partícula. Sin embargo, si yo quisiera crecer 10 centímetros, es el mismo proceso. ¿Pero por qué no lo hago? Porque todavía mi sistema de creencias probablemente no me lo permite. ¿Ves? Sigo atrapado. Puedo tener algunos vestigios que me permiten, y cuando hablo de mí hablo de todos, ¿no? De tantas personas que han logrado remisiones espontáneas, etc. Vamos despertando conciencia, pero pequeños chispazos, o sea, tenemos pequeñas iluminaciones. Entonces a mí ya se me ha hecho fácil ese tema, porque bueno, ya lo he logrado varias veces, entonces he creado esos circuitos neuronales, pero para lograr otras proezas, vamos a llamarle así, habría que cambiar mi sistema de creencias y habría que cambiar mi propio condicionamiento. Entonces ahí está la dificultad. Así que lo vamos logrando poco a poco en distintos ámbitos. La diferencia, y eso lo tengo yo muy claro, es que cuando hay una enfermedad, tu ser se enfoca en un correcto orden de prioridades en esa enfermedad y es más fácil lograr el resultado porque te estás enfocando en eso. Ahora, aspectos, digamos, estéticos, cosas que no están amenazando tu vida, que no te asustan, es más difícil centrarse y enfocarse con la debida intensidad y el tiempo suficiente. Es un poco más difícil. ¿Ves? Aunque yo tengo un caso de una persona que logró removerse un huesito que se le veía bastante feo aquí con uno de los protocolos que yo enseño en el curso. Pero que claro, para ella ese huesito era horrible, ella le tenía una fobia, le tenía un miedo, le tenía una cosa, no le gustaba ese huesito y lo logró. Pero claro, duró como un año trabajando con constancia hasta que consiguió ese resultado. Sí. Utilizaba uno de los protocolos y al mismo tiempo se tocaba así, porque tenía ese huesito propio de la nariz de tucán, ¿no? Sí. Logró hacer esa corrección estética.
Pero claro, estaba centrada, enfocada en eso. Era algo de vida o muerte para ella. Bueno, las enfermedades, como son de vida o muerte por lo general, nos permiten ese enfoque. En cambio, en otras áreas de nuestra vida donde no es tanto el peligro, no estamos corriendo ese riesgo, es aún en esta, por lo menos, instancia que estamos viviendo es un poco más complicado. Porque si no, cualquiera se cambia los ojos a color azul y cualquiera podríamos hacer muchas proezas, pero seguimos muy condicionados. Sí. Esto apenas son pequeños vestigios de despertar de la conciencia, apenas pequeños chispazos. Pero bueno, ya estamos en el camino. Ya estamos en el camino y eso es lo que importa. Y gracias a personas como tú, Tito, que están aquí para enseñarnos estas cosas. Porque que yo también soy un aprendiz. Todos somos aprendices, pero claro, hay unos que ya saben más que otros. Y tú eres uno de los que saben más que otros. Y estamos ahí, muy aprendiendo. Hay que dar muchas gracias por eso, obviamente. Tito, para ir cerrando, algunas últimas palabras sobre el ser cuántico. Sí, lo que decía al principio, solo somos capaces de lograr una sanación desde esa instancia superior de lo que somos. Entonces, una enfermedad es un llamado a cobrar conciencia de esa instancia superior que realmente eres. Es una invitación a que te ubiques en esa instancia superior de conciencia para lograr un resultado que desde ese nivel de conciencia en donde lo creaste no lo vas a resolver. Volvemos a Einstein, ¿no? Nadie puede resolver un problema con el mismo nivel de conciencia con el cual lo creó. Una enfermedad es eso. No vas a resolverlo desde el mismo nivel de conciencia con el cual creaste ese problema que llamamos una enfermedad. Una remisión espontánea, por lo tanto, es ser capaces de ubicarse en esa instancia superior de conciencia, propiciar a partir de ese empoderamiento esa curación y luego obtener como premio no solamente la curación y el poder haber superado esos signos y síntomas molestos de una enfermedad, no solo eso, es la consagración y la ratificación de lo que realmente somos, de la pluripotencialidad que tenemos y de ese poder que tenemos. Por lo tanto, después que una persona logra una remisión espontánea, nunca más vuelve a ser la misma. Es alguien que subió al próximo nivel, subió ese escalón, seguirá en ese camino evolutivo por muchas otras pruebas, por muchas otras experiencias, pero ya logró esa instancia superior. Entonces, que cualquiera que nos esté viendo, que tenga alguna enfermedad o tenga algún familiar que esté pasando por un desafío de salud, que sepa que esto no es por casualidad, y menos que esté viendo este programa hasta este momento que ya es el final. Que sepa que es un llamado de esa supraconciencia que es en sí mismo, en su otra versión, es un poco lo que llamamos el yo cuántico. El yo cuántico te está enviando esa información empaquetada en forma de enfermedad para que tomes cartas en el asunto y logres ratificarte a ti mismo o a ti misma ese inmenso poder. Perfecto, Tito. Muchísimas gracias por todo este tiempo que nos regalaste en este momento. Súper contento con esta entrevista. Siento que a la gente le va a gustar mucho. Voy a estar leyendo todos los comentarios que vayan dejando aquí abajo. Recuerden que aquí abajo también va a estar el curso de coeficiencia inmunológica que Tito está dando ahí en el link del curso. Sí, es la versión gratuita. Que es un diplomado más grande, que tiene certificación, que tiene mi propia atención personalizada vía WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero una versión preliminar, una versión gratuita para que la gente pueda ir explorando. Buscando exactamente. Es un curso obviamente para conocerlo, para entenderlo y como bien decías al principio, para ver si la gente resuena con él y obviamente dar ese siguiente paso. Muy, muy interesante, la verdad. Pero Tito, de todo corazón, muchísimas gracias por haber estado por acá. La verdad es que siempre se nos extiende el tiempo, pero se nos va rapidísimo. Pero con todo, muchísimas gracias y espero tenerte de vuelta muy pronto. Por mí, feliz. Perfecto, muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá y que la pasen bien y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.